Sí. Sí, doctor. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy lo que son enfermedades virales. Empecemos, chicos. Antes de empezar, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que la generalidad sobre lo que son los virus. En las próximas clases, pues hay personas que van a exponer y otros temas pues serán dados durante la clase, ¿no? En cuanto a la definición de virus, pues los virus vienen de la palabra veneno. Específicamente, ese es el significado de virus, la palabra veneno. Estos seres son considerados no como microorganismos como tal, ya que los microorganismos tienen vida propia, tienen características que los diferencian de estas partículas de naturaleza lipoproteica, que son los virus. Estos virus pues pueden medir de 20 a 250 nanómetros aproximadamente, ¿no? Hay virus muy pequeños, por ejemplo, el virus de la polio, que casi no se lo ve, son chiquititos, ¿no? Y hay otros más grandes, ¿no? Que en cambio, como la viruela, por ejemplo, que puede medir 250 nanómetros y que inclusive sin necesidad de usar un microscopio electrónico lo pueden ver en un microscopio óptico normalmente, ¿no? Porque pueden llegar a medir en un tamaño parecido al de una bacteria incluso. Los virus como tal pueden tener ácidos nucleicos, pero no pueden tener los dos. Esa es una de las características que tienen los seres vivos. Los microorganismos tienen ADN y RNA. Los virus tienen o ADN o tienen RNA. No pueden tener los dos al mismo tiempo. Estos virus necesitan células vivas para poder sobrevivir. Es decir, son parásitos intracelulares estrictos. Si no están dentro de una célula, los virus se destruyen. Tienen un corto tiempo de vida estando afuera de las células, pero para poder persistir por más tiempo necesitan de ley estar dentro de una célula para luego de eso poder apoderarse de la misma y comenzar a replicarse. Entonces, en base a esta primicia, pues los parásitos son consolidados parásitos intracelulares obligados. Bien, en cuanto a sigamos con las características, como no son considerados realmente como seres con vida, estas partículas submicroscópicas tienen muchas estructuras, pero entre ellas carecen de organelas. Las organelas como las mitocondrias, aparato de Golgi, cloroplastos, que se pueden ver en células eucariotas, animales, vegetales, ¿ya? Y adicionalmente, pues, carecen de metabolismo propio. Es por eso que requieren de la infección de una célula para poder generar o para poder realizar sus procesos de obtención de energía diarios, ¿no? Y obviamente, para poder replicarse. El tamaño, como yo les había dicho, existen de varios tamaños, como el que les voy a indicar aquí, por ejemplo, el caso del más pequeño, que son los picornavirus, picos son los más pequeños. Aquí está la polio, ¿no? Y hay otros más grandes, como la viruela, uno que tiene forma cuadrada, como el que está acá abajo, ¿no? Que puede medir hasta 250 nanómetros, que es lo que les estaba indicando. Por lo que se utiliza el microscopio electrónico como un medio para poder observarlo, ¿no? Microscopio electrónico, no los ópticos, ¿no? Estos virus, pues a diferencia de otros microorganismos como las bacterias, los parásitos, no aumentan de tamaño, se quedan siempre el mismo porte, ¿no? Se replican y van a quedar siempre del mismo tamaño. En cuanto a la composición química, pues están conformados por tres elementos principales que son el ácido nucleico que ya les mencioné, que puede ser ADN o puede ser RNA. Están constituidos también por elementos como las proteínas y los lípidos, ¿no? Los lípidos no están presentes en todos, en algunos sí, en otros no. Eso va a permitir clasificar a los virus en envueltos y desnudos. Los envueltos son los que tienen la envoltura lipídica que les mencioné y los desnudos pues carecen de ella, ¿no? La presencia de esta envoltura lipídica hace que los virus que tienen la envoltura sean un poco más vulnerables que los que no la tienen. ¿Por qué? Porque esa envoltura lipídica, al ser destruida, pues haría que el virus quede automáticamente destruido, lo cual no ocurre en los desnudos porque ellos no la tienen. Entonces, por eso es que muchas veces se sugiere, cuando ciertas infecciones, por ejemplo el COVID, que las personas se laven las manos con agua y jabón, porque el jabón saponifica las grasas y destruye las grasas. Entonces, el COVID, por ejemplo, es un virus que tiene envoltura y al poder lavarse las manos, pues de esa manera destruiríamos la envoltura de este virus y lo destruiríamos, ¿no?
Ese es uno de los motivos por el cual se pide, en este caso, el lavado de manos. Y así con ciertos grupos de virus, ¿no? La mayoría de los virus respiratorios son envueltos y por eso pues que el lavado de manos es primordial para poder tener infección en ese aspecto. Por otro lado tenemos los virus digestivos. Los virus digestivos, por ejemplo, ellos no tienen envoltura. ¿Por qué no tienen envoltura? Porque acuérdense que si los virus llegan a nivel del duodeno 2, se van a topar con las sales biliares y las sales biliares van a destruir las grasas. Entonces los virus envueltos digestivos no existirían, o sea, se destruirían en ese momento. Por eso los virus que entran por vía digestiva todos son desnudos, porque no tendría sentido que un virus envuelto vaya por las vías digestivas porque automáticamente la bilis lo destruiría. Vamos a hablar ahora de eh, la estructura individual. Vamos a hablar de cada uno de los componentes de los virus, ¿no? Los virus tienen un elemento que se llama nucleoide o genoma, ¿no? No es el núcleo que tienen las bacterias, que es el espacio físico que ocupa el ADN en las bacterias, pero sería algo similar en el aspecto de que no tienen núcleo. Ese ácido nucleico, no sea un nucleico que es el nucleoide o genoma, puede ser monocatenario o bicatenario. Generalmente los monocatenarios son virus RNA y los bicatenarios son virus ADN, ¿no? Porque así más o menos, según la naturaleza, ustedes ya han visto esto en biología molecular, pues las moléculas de RNA son de una cadena y las moléculas de ADN son de doble cadena. Sin embargo, hay excepciones, es decir, pueden haber virus monocatenarios de doble cadena y bicatenarios de una cadena, pero son excepciones, ¿no? ¿Qué forma tienen estos nucleoides o genomas? Tienen forma circular algunos, otros tienen forma lineal, otros en cambio están divididos en pequeños segmentos. Y la función principal del nucleoide es que en ella reside la capacidad infecciosa del virus, es decir, la capacidad del virus de que puedan infectar a una célula. Esa es la función básica del nucleoide o genoma. Vamos a ver el siguiente elemento que es la cápside. La cápside es la estructura proteica que va a rodear y va a proteger, en este caso, el genoma. Está conformado por capsómeros. Los capsómeros están agrupados formando por protómeros. Estos capsómeros se van a organizar de dos formas, de una manera esférica o de manera prismática, para darle la forma, en este caso, a la cápside. ¿Cuáles son las funciones de la cápside? Ya les indiqué la primera, pues proteger directamente a lo que es el ácido nucleico. Va a permitir la absorción, chicos, absorción con D de dedo, no con B. No, es con D de dedo, absorción de absorber, de adherirse, ¿ya? O sea, permite, la cápside va a permitir que el virus se pueda adherir a una superficie. Además tiene acción antigénica. ¿Qué quiere decir que acción antigénica? Que va a permitir que el virus desarrolle, perdón, la persona desarrolle anticuerpos contra las estructuras de la cápside. ¿Ya? Entonces tiene función antigénica, estimula la formación de anticuerpos por parte del individuo afectado. La agrupación del nucleoide, en la estructura primaria, la primera que vimos, el genoma, más la cápside, constituye lo que se conoce como nucleocápside. El nucleocápside es la suma del nucleoide con la cápside. El siguiente elemento es los lípidos que les había mencionado, ¿no? No todos tienen lípidos, los que la tienen son los virus envueltos, los que no lo tienen son los virus desnudos. Ahora, esta envoltura, en este caso, es una envoltura que va a estar conformada por lípidos y proteínas, es una estructura lipoproteica, ¿no? Esa envoltura proviene ya sea de la membrana nuclear o de la membrana citoplasmática de la célula infectada. Es decir, cuando el virus infecta una célula, los virus roban un segmento de membrana plasmática o roban un segmento de membrana nuclear para poder conformar su propia envoltura, ¿no? Generalmente los virus que son ADN, que se replican en el núcleo de la célula infectada, se roban el segmento de la membrana nuclear, mientras que los que se replican en el citoplasma, que son los virus RNA, a lo que salen de la célula se van llevando un segmento de la membrana plasmática. Adicionalmente, en la periferia de cada virus vamos a encontrar esto que estoy indicando aquí, estos puntitos que son las proyecciones, espículas o peplómeros. Estos son los que permiten que el virus se pueda adherir a una superficie. Como ya saben, tienen envoltura. La cápside servía para adherirse, pero como tienen una envoltura por fuera, entonces en este caso la envoltura va a ser la que permita la fijación del virus en la superficie que van a infectar.
Entonces, de esa manera quedan adheridos a esta parte. Adicionalmente, permiten la aglutinación de glóbulos rojos. La aglutinación de glóbulos rojos permite realizar una prueba de aglutinación de este tipo de virus para una prueba diagnóstica, ¿no? Los glóbulos rojos quedan en el centro y alrededor de los glóbulos rojos se van pegando los virus, de tal manera que cuando ya se pegan varios virus, esto hace que el peso que se genera por la adherencia del glóbulo rojo con varias partículas virales vayan a precipitar y en la prueba se ve un precipitado, o sea, unos grumos en el fondo, que es una prueba positiva, ¿no? Esa es una prueba de aglutinación de glóbulos rojos que se hace con ciertos virus. Las funciones, primero, el virus, pero en teoría, protege a la nucleocápside, ¿no? Es decir, a la cápside del genoma, pero ya les expliqué la desventaja de los virus que tienen envoltura. Ojo, en este caso sería una desventaja para el virus. Entonces esto sería entre comillas lo de que protege la nucleocápside, porque el hecho de tener una envoltura pues es un punto débil para el virus. Adicionalmente, esta estructura va a permitir la adherencia del mismo. Ya les expliqué que hace las funciones de la cápside en este sentido, permitir que el virus se pueda pegar a una superficie y de esta manera ingresar e infectar a una célula. Y por último, crea antigenicidad. Cuando hablamos de antigenicidad, hablamos de que esta estructura puede generar la formación de anticuerpos por parte del individuo que está afectado por el virus. Vamos a hablar ahora de las formas de los virus. Las formas de los virus se lo conoce como simetría. Entonces, cuando hablamos de simetría viral, vamos a hablar de varios tipos de simetría. Tenemos primero lo que es la simetría helicoidal. Ojo, cuando hablamos de simetría, estamos hablando de la manera como está distribuida, cómo está formada la nucleocápside, ¿no? La nucleocápside, acuérdense que es la suma del ADN con la cápside. Entonces, cuando la disposición de la nucleocápside es de forma helicoidal, es decir, como está en el gráfico, de una manera cilíndrica, entonces hablamos que esta simetría es helicoidal, ¿no? En este caso, el ADN y la cápside va a estar enrollada o va a estar extendida de esta manera, ¿no? Dando curvas, haciendo curvas. Esa es la característica de la forma helicoidal, en este caso de la simetría del virus helicoidal. Ahora, tenemos también la siguiente que es la simetría icosaédrica. En icosaédrica lo que pasa es que el virus va a adoptar la forma de icosaedro, como es un poliedro. Un poliedro tiene 20 caras triangulares, aquí podemos ver el gráfico, 20 caras triangulares, tiene 30 aristas, ya presenta 12 vértices y 3 ejes, repito, 20 caras triangulares, 30 aristas, 12 vértices y 3 ejes. Esa es la disposición de la nucleocápside en la simetría icosaédrica. Hay otros virus, en cambio, que tienen las dos. Entonces estamos hablando de una simetría de tipo mixto. Cuando la simetría es de tipo mixto, en este caso, pues, o también conocida como simetría binaria, es la suma de las dos que les mencionaba, helicoidal y icosaédrica. Eh, hay que ver el lugar donde está ubicado el ADN, ¿no? Porque tiene ambas formas, ¿no? En este caso, el ejemplo típico es el bacteriófago, que es el que estoy mostrando en el gráfico, donde la cabeza del bacteriófago, que es esto que está de color verde, vendría a ser la parte icosaédrica del virus, donde va a estar el ADN. Aquí va a estar el material genético del virus. Y esto que está aquí vendría a ser la porción helicoidal de la nucleocápside, ¿no? Entonces, estos bacteriófagos, entonces tienen una cabeza icosaédrica y una cola helicoidal. Y aparte tienen estas patitas que ustedes ven aquí, que le van a permitir al virus poder adherirse a una superficie, en este caso a las bacterias, porque los bacteriófagos son virus o fagos que infectan exclusivamente a las bacterias, nada más. Por último, tenemos la simetría compleja. La simetría compleja, en cambio, encaja virus que tienen formas distintas a las mencionadas y que no pueden encajarse en ninguna de las categorías anteriores, ¿no? En este caso, pues tenemos virus que pueden ser ovoides, pueden ser esféricos, pueden ser plomorfos. Por ejemplo, en el caso del virus de... hay un virus que tiene forma de bala, el virus de la rabia tiene forma de bala, como el que estamos mencionando aquí en el gráfico, ¿no? Miren, tiene forma de una balita.
Adicionalmente, hay otros que tienen forma de ladrillo, por ejemplo, el virus de la viruela que lo mencionamos al comienzo, tiene una forma rectangular, en el gráfico estaba, ¿no? Hay otros virus, en cambio, que siendo, por ejemplo, simetría helicoidal, perdón, simetría binaria, como el caso de los bacteriófagos, ¿no? Pueden ser considerados también como simetría compleja, porque tienen una forma que no encaja ni como helicoidal ni como una simetría icosaédrica, ¿no? Bueno, es en cuanto a las formas que corresponden a la simetría de los virus. Bien, vamos a hablar ahora de la sensibilidad de los virus. Los virus, recordemos, son bastante resistentes, ¿no? Un virus no va a ser sensible a los antibióticos. Las personas a veces dicen, les da gripe y les van a dar un antibiótico para que esa persona se mejore el cuadro que tiene, pero recordemos que los virus, en este caso, pues, son microorganismos que resisten a los antibióticos, ¿no? Porque no, los antibióticos son antivías, son antimicroorganismos. Entonces, en una infección respiratoria, por ejemplo, se suele dar ciertos antibióticos, pero por las complicaciones que pueden pasar más adelante, ¿no? Se pueden sobreinfectar algunas bacterias y hay que evitar que este cuadro progrese. En el caso de los medios físicos, pues son bastante sensibles a la desecación, y obviamente como los que tienen envoltura eh, es una forma de poder destruirlos, pues eso los hace más vulnerables. Entonces, el uso de lavado de manos, el uso de jabón puede destruirlos, ¿no? Como les mencioné, los agentes físicos químicos, por ejemplo, hay agentes que sirven para limpieza, a los cuales los virus sí son muy sensibles y que pueden ser utilizados para prevenir algún tipo de infección, ¿no? Y como les indiqué, pues no el uso de antibióticos porque eso sería un uso inadecuado y realmente sería perder tiempo, ¿no? Dar un tratamiento antibiótico en un paciente que tiene una infección de tipo viral. Para eso, en todo caso, existen sustancias conocidas como retrovirales que pueden tener un efecto mucho mejor en la reproducción del virus y en la detección del mismo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la replicación del virus. Le vamos a hablar del ciclo del virus. Lo primero que va a ocurrir con el virus, pues, es que acuérdense que los virus, a diferencia de las bacterias, un virus puede generar varias copias del mismo en una sola célula, ¿ya? O sea, de un virus pueden salir cientos de copias, ¿ya? Mientras que en las bacterias, de una bacteria salen dos. Es decir, cada vez que un virus se replica, salen miles de copias, mientras que la bacteria cuando se replica en un ciclo salen dos nomás. ¿Ya? ¿Cuál es la primera etapa de la replicación viral? Primero la absorción o adherencia. Esa absorción o adherencia tiene que ver con una afinidad entre el receptor formado por glucoproteínas que van a estar en la superficie del virus y la célula de la célula huésped. Eso genera un tropismo. El tropismo hace referencia a una afinidad entre el virus y la célula huésped. Es decir, no todos los virus no pueden infectar a todos los tipos de células que existen. Hay cierta predisposición para infectar un tipo de célula a diferencias de otros. No siempre va a infectar a la misma, chicos, ¿no? Siempre va a haber una afinidad por un tipo de célula. Por eso hay virus que van a las vías respiratorias y otros que van a las vías digestivas, ya por la afinidad que existe en el caso del tropismo. Una vez que ya se ha adherido el virus, entonces viene la siguiente fase que es la penetración del virus. Entonces, la penetración del virus en la célula puede ser directa. Por ejemplo, en el caso de los bacteriófagos. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico cómo el virus se posa sobre la superficie de una bacteria y de la parte icosaédrica va emigrando poco a poco por la parte helicoidal de la simetría del virus e inyectan el genoma dentro de la bacteria, ¿no? Esa es la penetración directa del bacteriófago, directamente se ingresa el ADN. En el caso, hay otros virus que son los desnudos en cambio entran por endocitosis, como es el gráfico que está acá, el que estoy señalando. El virus se posa sobre la superficie de la célula y lo que hace la célula es fagocitarlo, ¿no? Lo ingresa en una, perdón, lo mete en una vesícula y realiza una endocitosis, queda dentro el virus.
Los virus envueltos como el que está aquí a la izquierda, en cambio se genera una fusión. ¿Qué se fusiona? La envoltura del virus se fusiona con la envoltura, perdón, con la membrana plasmática de la célula infectada y de esa manera solamente va a entrar esto, lo que es la nucleocápside. La envoltura se queda afuera porque ya se quedó fusionada con la membrana de la célula infectada. Una vez que ya están adentro de la célula, los virus van a sufrir una denudación o descapsidación. ¿A qué se refiere con eso? Que van a perder la cápside, tanto los virus desnudos como envueltos. Los envueltos ya perdieron envoltura, ahora van a perder la cápside y solamente va a quedar el genoma, nada más, va a quedar el genoma. En el caso de los bacteriófagos no, porque los bacteriófagos solamente ingresó el ADN, nada más. En los otros dos casos, pues, pierde la cápside, eso se llama desnudación o descapsidación. Una vez ocurrido la pérdida de la cápside, comienza la siguiente fase, que es básicamente la replicación del genoma, ¿no? En esta etapa, cuando ya se va a replicar el genoma, es la etapa que se conoce como etapa de eclipse, donde muchas veces el diagnóstico es difícil por parte de los virus. ¿Por qué? Porque acuérdense que para poder diagnosticar un virus se necesita la presencia de proteínas, en este caso las que están en la cápside o en la envoltura, para poder diagnosticarlo. Pero como ya solamente nos queda el ADN, entonces se abre una ventana difícil donde se puede diagnosticar la presencia de un virus, no sé que se detecte el ADN el mismo. En este caso, pues el genoma, dependiendo si es un ADN virus o un RNA virus, se va a replicar en el núcleo o en el citoplasma, como yo les había indicado en las diapositivas anteriores. Una vez que el genoma ya está listo, listo para trabajar en el interior de la célula, el proceso de expresión o replicación del genoma va a tener tres etapas. La primera es la generación de proteínas tempranas. Las proteínas tempranas se van a encargar básicamente de generar un colapso del metabolismo de la célula. Es decir, el virus va a comenzar a generar una serie de proteínas que van a permitir tomar el mando de la célula infectada. El segundo grupo de proteínas que forma son las proteínas que van a permitir la síntesis del ácido nucleico, es decir, las polimerasas. En el caso de los ADN virus, DNA polimerasas, y en el caso de los RNA virus, sus RNA polimerasas, para comenzar a replicar, en este caso, su genoma. Como ya tienen la célula a su merced por las proteínas que inicialmente formó, entonces comienza a utilizar todo el arsenal metabólico de la célula para poder generar sus polimerasas, ¿no? Y de esa manera comenzar a replicar su genoma. Y el último grupo de proteínas que se forman son las tardías, que van a formar básicamente lo que son las cápsides, es decir, comienzan a formar las cajitas que van a contener en lo posterior al genoma que acaban de replicar. Una vez que ya está replicado el ADN, una vez que ya están formadas las cápsides, viene la parte de ensamblaje. Entonces, en la parte de ensamblaje lo que va a ocurrir es que se van a unir las respectivas cápsides con sus genomas y de esa manera se va a permitir la liberación de las mismas. Ahora, la manera como van a salir los virus de las células es diferente dependiendo si el virus es envuelto o es desnudo. Los virus sin envoltura van a esperar que la célula quede repleta de virus, y una vez que ya la célula ya no puede aguantar o tolerar más virus adentro, es como un globo que se infla, estalla y de esa manera se liberan los virus. Los virus con envoltura, en cambio, salen por brote o exocitosis, es decir, van migrando a través de la pared de la membrana plasmática, y a lo que van saliendo de la célula se van llevando el pedazo de membrana plasmática para poder ser liberados al exterior de la misma, ¿no? Ahora, existen virus que en cambio no realizan este proceso, sino que en vez de destruir a la célula y replicarse, como mencionamos hace un momento, lo que hacen es incorporarse al genoma de la célula infectada y se quedan guardadas por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el VIH, pacientes que son VIH positivos y su genoma simplemente decide, en vez de destruir a los linfocitos CD4, CD8, se guarda en el genoma y se queda inactivo por un tiempo, ¿no? Esos virus que quedan de esa manera dispuestos se llaman virus atemperados o moderados, ¿no? Hasta que por un motivo X se comienzan a reactivar y comienza su proceso de replicación completo, tal como se les expliqué hace un momento. Vamos a hablar ahora de las vías de transmisión de las virosis. Básicamente son dos: los contactos directos, es decir, de persona a persona, como ya vimos en los casos del COVID en la actualidad,
y lo que es la vía parenteral, es decir, paralelos a la vía entérica. Eh, Hay otros que utilizan otros mecanismos de infección, por ejemplo, a través de objetos, ¿no? Que quedan contaminados en la superficie, como el caso de los rinovirus por producto del resfrío. Igual tenemos ahí incluido lo que es el COVID, todos los vías respiratorios. Otros lo pueden hacer a través de la placenta. A través de la placenta tenemos, por ejemplo, los virus del VIH pueden atravesar directamente la placenta y obviamente al atravesar la placenta estamos hablando de que pueden generar alteraciones en el feto, pues, ¿no? El parvovirus B19, que pese a que es un virus que no es un virus, digamos, muy conocido, también podría penetrar la placenta y provocar un daño en el embrión, ¿no? El citomegalovirus, la rubiola y la hepatitis B, todos ellos pueden atravesar sin ningún inconveniente, en este caso la placenta, ¿no? Vamos a hablar ahora de las virosis. ¿Qué son las virosis? Las virosis son las infecciones provocadas por los virus. Estas virosis pueden ser subclínicas, es decir, pueden pasar desapercibidas, asintomáticas. Ustedes conocen muchos casos de COVID, obviamente, que pacientes que tienen el virus y que son subclínicos, es decir, que no muestran cuadros al respecto, ¿no? Pueden ser de evolución aguda o crónica, ¿no? Agudas cuando son menos de 3 meses, crónica más de 3 meses. De evolución es decir, que el virus sigue y no sale, ¿no? Y se mantienen esos cuadros evolutivos con la sintomatología correspondiente, ¿no? Localizadas cuando están ubicadas en un foco, ¿verdad? O generalizadas cuando afectan varios aparatos o sistemas. Recurrentes, aquellas que la persona en teoría se cura y vuelve a aparecer. Por ejemplo, el caso del herpes. Una persona que tiene herpes va a tener recurrencia en la enfermedad a medida que se estresa o que se exponen los rayos solares, ¿no? Porque el virus del herpes nunca sale del cuerpo. Una vez que ingresa ya no sale. Esos son virus recurrentes. La varicela también es otro virus. Coincidencia, todos son herpes virus. Capacidad cancerígena. Algunos pueden provocar cáncer. Por ejemplo, los virus, la familia de herpes viridae, como tenemos aquí, tenemos los linfomas, tenemos el linfoma de Burkitt. Son tumores que pueden ser generados por la presencia de herpes virus. Los retrovirus pueden formar el mismo grupo del virus del VIH. Tenemos el virus de la leucemia, ¿no? El HTLV1, HTLV2, son virus que pueden provocar en este caso leucemia, que es un tipo de cáncer a la sangre, ¿no? Lo que es el parvovirus eh, también puede generar cáncer a diferente nivel, pero los papovavirus, aquí está eh, el virus que produce el cáncer del cuello uterino, ¿ya? Como tenemos aquí en el gráfico, es un cáncer muy agresivo que puede matar a la persona en cuestión de meses nada más. El virus de hepatitis B también puede provocar cáncer a nivel hepático. Todos estos virus tienen entonces capacidad de generar cáncer como parte de su cuadro sintomatológico, ¿no? Finalmente vamos a hablar de ciertos términos que tienen relación con los virus que a veces se confunden. ¿Qué es virión? Virión es la partícula viral completa con capacidad infectante. En otras palabras, virión vendría a ser sinónimo de virus, ¿ya? O fago, que es lo que estábamos hablando en su momento. Entonces, partícula viral completa con capacidad infectante es el virión. ¿Cuáles son los virus efectivos? Los virus efectivos son aquellos virus que necesitan de otros virus para poder replicarse. Por ejemplo, una persona para que pueda tener hepatitis D, previamente tiene que haber tenido hepatitis B, porque el virus de hepatitis D es incompleto, necesita la presencia de la envoltura y la envoltura la recibe de las partículas virales que quedan de la hepatitis B. Entonces, una persona si no ha tenido hepatitis B no va a poder desarrollar la hepatitis D, ¿ya? Porque el virus de hepatitis D, como les dije, es un virus incompleto. Vamos con el viroides. Viroides es parecido al virus, pero no lo es. ¿Ya? Estos viroides están conformados exclusivamente por ácidos nucleicos, carecen tanto de cápside como de envoltura, no tienen ninguno de los dos, solamente son partículas de ácidos nucleicos y la característica es que infectan básicamente a las plantas. Los provirus son segmentos de genoma, en este caso, que se van a incorporar al huésped. Ya habíamos hablado de la característica del virus del VIH que puede quedar incorporado en el genoma y de esa manera reactivarse en un momento más adelante dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentre la persona, ¿no?
Los pseudoviriones son partículas de ácido nucleico. Ojo, el ácido nucleico no es el virus, sino que proviene de la célula huésped, agregado a una cápside. La cápside sí es el pseudovirión. Entonces el pseudovirión agarra un segmento de ADN y junto con la cápside va a formar un pseudovirión. Digamos que es un virus incompleto también, ¿no? Parece un virus, pero realmente no lo es. Vamos a ver el otro concepto que son los priones. Los priones, en cambio, son agentes no convencionales formados por proteínas, son fibras proteicas, son muy agresivos estos elementos. No presentan ni cápside ni ácido nucleico, ni cápside ni ácido nucleico, repito, son solamente hebras de proteínas. Afectan básicamente al sistema nervioso central. Aquí hay que identificar dos enfermedades, lo que es la enfermedad de las vacas locas, conocidas como el Scrappy, que al afectar el sistema nervioso, miren cómo hace que las mismas elementos del ganado, miren cómo ellos mismos se rasgan, ¿no? Y se van lesionando, producto justamente de la presencia de este virus en el sistema nervioso. Ahora, tenemos en los seres humanos, tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el curú, que es un tipo de infección por priones que se ve bastante en tribus caníbales, ¿ya? Sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las encargadas de formar, de cocinar, y en este caso las mujeres como premio de su comida, pues ellos se comen en teoría el postre o la parte más rica del, del alimento que están cocinando, que es el cerebro. Entonces, y justamente a ese nivel es donde vamos a encontrar la presencia de estos priones. Obviamente, pues ya en la actualidad, pues ha disminuido bastantísimo la incidencia de esta enfermedad debido a que ya se ha educado a testigos, pues obviamente, pues que el canibalismo no es una manera de alimentarse, ¿no? Sino que existen otras formas de hacerlo. Son elementos muy resistentes a los agentes físicos químicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos evaluar el funcionamiento, por ejemplo, de un autoclave que tengamos en nuestro laboratorio para poder esterilizar algún material antes de una cirugía, pues el uso de priones es interesante en el aspecto de que si puede esterilizar o puede destruir los priones, pues podemos decir pues que nuestro sistema de esterilización está correcto, ¿no? Porque son los elementos físico-químicos más resistentes, son los elementos más resistentes a los agentes físico-químicos que existen. Por último tenemos lo que son los bacteriófagos. Ya mencionamos que son los virus que infectan a las bacterias, y estos virus que infectan a las bacterias se caracterizan por tener asimetría binaria, como ya lo vimos hace un momento, ¿no? La cabeza tiene simetría icosédrica, la cola tiene simetría binaria, helicoidal, que es la que está aquí. Tienen las colas, las fibras de la cola tienen las espículas, estas que están aquí, que van a permitir que el virus se pueda adherir a una superficie. El tiempo explosivo, que es el tiempo que se demora el bacteriófago en duplicarse, en replicarse, perdón, dura de 20 a 40 minutos, ¿no? Es el tiempo entre que el virus, el bacteriófago entra a la bacteria, se replica y la bacteria está liberando más bacteriófagos. Ese es el tiempo de explosión, dura de 20 a 40 minutos. Y el ciclo completo, que consiste en el ingreso y la salida del bacteriófago de la misma bacteria, se llama ciclo lítico. En ocasiones, así como hay ciertos virus humanos que se convierten en provirus, los bacteriófagos también pueden entrar en estado lisogénico. Lisogénico quiere decir que el genoma viral se incorpora al genoma de la bacteria y se queda ahí guardado sin hacerle daño. En este caso, estas células bacterianas serían células lisogénicas, ¿ya? Porque son las que van a estar en estado de lisogenia, guardado el bacteriófago hasta que éste se reactive, chicos. Bueno, eso en cuanto a la información que les quería dar el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, chicos? Ok, ya les voy a pasar la información al grupo sobre este capítulo en especial para que lo puedan estudiar, ¿no? Entonces la próxima clase pues tomaremos este capítulo y el último, que no me acuerdo, creo que fue el de, no sé si fue lectospira, chicos. Pero bueno, son las dos últimas clases que van a entrar, sí, lectospirosis para la lección oral, ¿no?
Listo, y ahí pues revisaremos el examen en todo caso. Esto hasta el día martes. El día martes no me acuerdo si alguien tiene que exponer. ¿Me ayudan con eso, chicos? Espérenme un ratito. Ya, la próxima clase tengo entendido que es virus respiratorios, ¿verdad? A ver, tenemos virus respiratorios y rotavirus. Virus respiratorios y rotavirus. Esos temas quedan como temas para exposición, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, eso tienen que exponer la próxima clase, chicos, ¿no? Entonces, pónganse pilas. Eso es el día martes. Herpes virus voy a dar yo. Entonces, eso para el tema que tienen que exponer, chicos. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la clase? Entonces, dos grupos exponen el día martes. Bueno, chicos, entonces quedamos en eso. Nos vemos la próxima clase, ¿ah? Sí, correcto, ahí revisamos. Ujú. Ok. Listo, chicos, nos vemos. Pasen bonito, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.